Ahora sí, ¿verdad? Vamos a comenzar, ¿verdad? Feliz sábado, ¿verdad, queridos hermanos? Dios les bendiga para que sean, ¿verdad? Bienvenidos aquí, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, que Él es que le da la bienvenida a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar, ¿verdad? Este servicio, ¿verdad? Vamos a ponernos todos de pies, vamos a cantar juntos el himno 372, ¿Cómo agradecer? ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de 1.000.000 de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir, Señor, para agradarte solo a ti. Y si algo puedo lograr, te daré la gloria, mi Salvador. Me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Amén. Así como estamos, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestras Biblias la lectura de esta mañana que se encuentra en Mateos 4:17. La lectura bíblica de esta mañana se encuentra en Mateos 4:17. Cuando lo tengamos, digamos un fuerte amén. Mateo 4:17. La palabra de Dios dice, Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios bendiga su santa palabra. Todo aquel que pueda, ¿verdad? Acompáñeme de rodillas para tener una oración. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has sostenido, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado y nos sigues sosteniendo, Padre. En estos momentos, Señor, queremos pedir una bendición especial, Padre, por el predicador de esta mañana, Padre, para que tú puedas, Señor, poner palabra de vida para vida eterna, Señor. Que todo lo que se diga aquí en este lugar sea de tu agrado, Padre. También, Señor, sé con el oidor, Padre bendito, ya sea por los medios, Señor, de YouTube, Padre, y cualquier persona, Padre bendito, que
vaya a alcanzar, Señor, este mensaje, que tú lo puedas bendecir y tú los puedas transformar, Padre. Ayúdanos, Señor, y que cada uno, Padre, podamos tomar la decisión de arrepentirnos, Señor, porque tu reino, Padre, se ha acercado. Gracias, Padre, favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado tengan todos el día de hoy. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Sea bienvenido Franklin y todos los oyentes que van a ver este video a través de las redes sociales. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde estamos. Y yo me arrodillaré aquí para pedir la invocación de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque para siempre es su misericordia, Señor. En este momento, Señor, nos postramos delante de usted, Señor, para pedir perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, y que nos limpies y nos purifiques, Padre eterno, en este momento, y que tu Espíritu pueda reposar en cada uno de nosotros, Señor, y en los oyentes que están, Señor, para que puedas abrir nuestro entendimiento y que podamos escucharte, Señor, y podamos hablar cara a cara contigo, Padre. Gracias te damos, Señor, porque enviaste a tu Hijo. Esa promesa, Señor, que nos alcanza hasta el día de hoy, Señor, que por medio de Él obtenemos perdón por nuestros pecados, Señor. Y es en el nombre de Él, Señor, que pedimos tu bendición y que bendigas al pueblo a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Señor. Amén. Vamos a ir entonces a la palabra, ahí en el libro de Mateo, capítulo 5, capítulo 4, versículo 7. Y vamos a hablar hoy y seguir hablando, siempre predicando, de ese que nos salvó, que es ¿quién? Cristo Jesús, que dio la vida por nosotros. Y vamos a hacer énfasis en el versículo 17 de Mateo, capítulo 4. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús le empezó predicando a quién primeramente, a su pueblo. Le hacía el llamado de qué? De un arrepentimiento. Esa palabra arrepentimiento vamos a ir a estudiarla verdaderamente. ¿Por qué Jesús les estaba diciendo al pueblo de Israel: arrepentíos? ¿De qué tenían que arrepentirse el pueblo de Israel? ¿Y de qué yo me tengo que arrepentir el día de hoy? Vamos a hacer énfasis en eso para entonces después, porque dice: porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí mismo, continuando en el versículo 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y él les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombre. ¿Cuál era el don que tenían estos dos hermanos? Eran pescadores. ¿Y cuál era el resultado que ellos tenían? Pues recogían ¿qué? Peces. Pero ahora ¿qué iban a hacer? A pescar hombres. A llevar ese mismo mensaje de arrepentimiento hacia las demás, hacia las otras naciones, hacia las otras personas. Pero vemos que Jesús aquí, primero dice en el versículo 17, que dice que comenzó, dice Jesús a predicar. Luego andó. Va junto, vio, comenzó y empezó a andar. Y empezó a hacer ¿qué? El llamado, aún a ¿qué? Arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ahora nos vamos a mover al libro de Ezequiel, en el capítulo 20. Ezequiel, capítulo 20. Y vamos a estudiar, como les dije, el arrepentimiento. ¿De qué tenía que arrepentirse esa generación? De un cambio, me imagino, porque si Jesús está haciendo un llamado al arrepentimiento, entonces quiere decir que prácticamente ellos no estaban viviendo a la luz de la palabra de Dios. Y es bien interesante porque vamos a ir a Ezequiel capítulo 20, realmente, ¿qué es lo que hizo y qué es lo que hace el pecado? Sabemos que el pecado, desde que entró la desobediencia, donde Adán y Eva fallaron, el pecado entró y se generalizó en toda la humanidad.
pero vamos a ver qué gran separación hace el pecado entre el hombre y Dios. Vamos a Ezequiel capítulo 20. Ezequiel, el capítulo 20, estamos todos ahí porque vamos a estudiar la palabra de Dios, que ella es la que se va a explicar. Y vamos a ver si miramos y que Dios abra nuestro entendimiento para que podamos ver lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, en esta tarde ya mañana. Dice, y vamos a empezar a leer desde el versículo 3 en adelante. Dice, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, que dice, a consultarme venís vosotros, vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Por qué Dios no les iba a responder a ellos? Dice que ellos vienen que a consultarle ¿quién? A Dios, pero la respuesta divina dice que no les va a escuchar. ¿Será que este pueblo estaba ya en rebeldía? Porque aquí estamos en el capítulo 20 de Ezequiel. Era un pueblo duro, de cerviz, dice la palabra, y estaba en rebeldía, estaba en pecado. Pero Dios es amor, y Dios dejó un intermediario. Dios dejó a Jesús para poder ser escuchada que todas esas oraciones de ese pecador, porque yo aunque estoy arrepentido y soy pecador, la mancha que está en mí, no puedo llegar al Padre directamente. No puedo, esa oración no puede ser escuchada, pero sí puede ser escuchada por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a seguir leyendo aquí, porque hay una gran separación entre Dios y la humanidad. El pecado hace un gran abismo entre ellos. Entre Dios y el ser humano hay un gran abismo. Y no se puede llegar, ¿por qué? Porque nosotros estamos contaminados del pecado, pero hay una escalera, hay un puente por el cual nos puede acercar al Padre Celestial. Y sabemos que es por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Y el Padre lo sabía, y Él por eso envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, por la humanidad entera, ¿para qué? Acercarnos de nuevo. Mire lo que sigue diciendo la Escritura aquí. Ahora dice el versículo 4, ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazle conocer las abominaciones de su padre. Yo quiero que aquí en estos versículos miremos al Padre y al Hijo, haciendo un trato por la humanidad. Porque Ezequiel está aquí, Ezequiel es el tipo del antitipo de Cristo Jesús. Sabemos que el juicio se le fue entregado ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Quién es el que va a enjuiciar a la humanidad? Es Cristo Jesús. Y lo vamos a ver más adelante, porque la palabra de Dios no se contradice, porque la palabra de Dios es eficaz. Pero vamos a viendo aquí en el contexto, que quién le dice en el 4, dice, ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer, ¿qué dice? Las abominaciones de sus padres. La vida antigua que están trayendo. Eso es que no los hace que Dios los escuche. Pero si ellos cambian su actitud, ¿será que podría ser escuchados de nuevo? ¿Será que Dios los puede escuchar? Y es bien interesante porque seguimos leyendo aquí. Vamos a ver en el 5, dice, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová, vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano, dice, jurando, así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme,
no echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido. Actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. ¿Qué afirmación? Dios los saca, pero Dios, ¿qué les está diciendo? Vio como Dios, después que los saca, les empieza a dar, ¿qué? Instrucciones, pero les está diciendo, dejen que Dios no se las iba a quitar. Uno tiene que soltar eso. Tiene que soltar esa vida antigua, esa costumbre que habían alcanzado ellos en la tierra de Egipto. Porque Dios quiere darles que introducirlos a donde que a la tierra que fluye leche y miel. Esa era la promesa para ese pueblo de Israel que lo sacó de la esclavitud. Y dice, y me di a conocer. Yo soy Jehová, vuestro Dios. Pero, ¿qué pasó con este pueblo? Seguía siempre, ¿qué? En rebeldía. No quisieron dejar, ¿qué? Sus ídolos. No quisieron dejar, ¿qué? Esa vida de práctica. Y no quisieron someterse a lo que Dios les pedía. Dios les quería que enseñar a este pueblo. Vamos enfatizándolo primero en la historia. Dios quería primero a este pueblo enseñarle. ¿Para qué? Porque Dios quería que morar con ellos. Mire lo que dice, ahora vamos a ir al capítulo 21. Y vamos a leer el versículo 9. Ezequiel capítulo 21, versículo 9. Miren qué cosa está tan interesante aquí también que se ve. Dice en el versículo 9 de Ezequiel capítulo 21, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Otra vez, ¿vio? Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di a la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida, está para que relumbre. Ahora dice la pregunta, ¿hemos de alegrarnos? ¿Alguien que le esté dando esa noticia así, se van a alegrar? ¿Hemos de alegrarnos? Dice la pregunta, pero miren qué cosa, cómo dice aquí ahora, dice, al cetro, ¿qué dice? De mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Yo quiero que nos conectemos aquí, porque Dios es Dios que le está hablando ¿a quién? Al pueblo, a este pueblo de Israel. Es Dios que ha hecho pactos con este pueblo, pero ¿en quién ha hecho el pacto? Y él dice aquí, ¿vio? Está diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, di a la espada está afilada y también pulida, para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado, como a un palo cualquiera. Y estamos viendo que, entiende, es una profecía. ¿Y a quién se estaba aluye esta profecía? ¿Quién es el cetro? ¿Quién es el vástago de Isaí que habla, que retoñará de una raíz? Se está refiriendo a Jesús. Este pueblo, y vemos que siempre ha rechazado ¿a quién? A Jesús. Y de generación en generación este pueblo rechazó a Jesús. Y cuando Jesús viene, y volvemos a Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús les está diciendo, arrepiéntanse. El reino de Dios se ha acercado. Les está diciendo Jesús, en mí está, acéptenme.
Pero ese pueblo, ¿qué pasó? Lo desechó también. Hoy en día, ¿será que nosotros también estaremos desechando al Señor Jesucristo? Hoy en día, ¿será que nosotros queremos seguir atrás de nuestras pasiones, atrás de nuestros sueños, así como este pueblo que no quiso dejar cuando Dios le dijo, saquen todos sus ídolos que están frente de ustedes, suéltenlos, porque yo quiero morar en ustedes? ¿Será que es la misma promesa que está hoy en día? ¿Será el mismo mensaje que predicaban los discípulos? Vamos a seguir indagando más aquí, porque lo que pasó en la historia es una enseñanza para hoy en día en nosotros, para que nosotros podamos comprender cómo Dios hace la obra en el ser humano, cómo Dios quiere trabajar en el corazón de ese ser humano. Dice aquí, en lo que nuestro Dios es grande y fuerte. ¿Será que Dios es grande y fuerte? ¿Es todopoderoso? También la palabra me dice que es misericordioso, que es grande en misericordia, pero también es que fuego consumidor. Vemos que Dios encerró todo en un juicio, porque aquí es bien interesante en este capítulo 21 que el juicio fue dado. Miren lo que dice aquí mismo en Ezequiel capítulo 21, versículo 2. Dice, vamos a leer desde el 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabra sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti, ¿qué dice? ¿Solo al injusto? Dice al justo y al impío. ¿El juicio es dado para quién? Para el justo y para el impío, porque se está refiriendo a una espada y ¿qué? La desenvainó. Dice, ahora dice el 4, dice, por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte, y sabrá toda carne que yo soy Jehová. Saqué mi espada de su vaina, no la vainaré, ¿qué dice? Más. Y esto me trae al Apocalipsis 14, del 6 en adelante, cuando dice, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿El juicio de Dios está dado en este mundo? ¿El juicio de Dios, cuando Dios sacó la espada, la ha vuelto a envainar? No. Está el juicio para justos y para impíos. Pero ese juicio, ¿a quién le va a beneficiar? ¿Y a quién va a ir en contra de él? Porque dice que al justo, vamos a seguir leyendo aquí, en el capítulo 22, cómo Dios hace el llamado de este juicio. Y otra vez vuelve a decir, miren lo que dice aquí en el capítulo 22, Ezequiel capítulo 22. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice, tú, hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre, en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma, ¿para qué? Para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y tú has contaminado en tus ídolos que hiciste. Y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años, por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Y en el año 70 se cumplió esta profecía. Fue destruida Jerusalén completamente. Fue destruida. Se le había dado el juicio. Vino el Señor Jesucristo, les hizo el arrepentimiento, no lo aceptaron. Les llegó el juicio. Pero el Señor quiere que nosotros mismos también nos arrepintamos de nuestros actos.
que Dios, en su inmensa misericordia, nos da el arrepentimiento, nos hace el llamado al arrepentirnos de esa vida que no quiere que nosotros perezcamos. Dios no quiere que el impío perezca, y ni aún así el justo, porque a veces cuando se refiere aquí al justo y al impío, vemos que hay dos pueblos. El pueblo de Israel era justo porque Dios lo había justificado, pero sus acciones lo habían ¿qué? Alejado de esa justificación. Pero Dios siempre hace que el llamado a cada uno de nosotros a ese arrepentimiento, porque solo en Cristo Jesús está la salvación. No hay en otro más en este mundo que pueda darnos que la salvación. En esta parte de la historia podemos ir entendiendo el llamado y función de nuestro Dios y Señor al arrepentimiento, a esta generación malvada y adúltera que había en esos días. En esos días Jerusalén, Israel estaba que perverso, era rebelde verdaderamente contra Dios. Y desecharon que, como palo dice aquí la palabra, al Señor Jesucristo. Desecharon la palabra de Jesús. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, donde Jesús hace también que el llamado, y nos hace el llamado hoy en día también a que al arrepentimiento. ¿Será que vamos a seguir de aquí en Ezequiel, siempre mismo? Porque hay otro pensamiento bien bonito aquí del pueblo de Israel, porque Dios no lo dejó solo así en juicio. Dios le llamaba siempre al arrepentimiento. Arrepiéntete. Siempre le levantaba que un profeta, siempre le decía, mira la condición en la que te encuentras. Sal de ahí, deja esos ídolos que te van a destruir. Hoy en día también es el mismo llamado, deja esa vida que te está llevando a la desgracia. Ven a mí. Siempre Dios está haciendo que el llamado. Dios quiere que limpiarnos, Dios quiere que purificarnos. Nada en este mundo va a cambiar. Dios lo ha dicho en su palabra. Mateo 24, Jesús lo ha predestinado. Van a haber guerras, rumores de guerra, pestilencias, desórdenes sociales. Uno sometiendo a otro, siempre esa lucha. Y podemos verlo hoy en día a nivel nacional, a nivel mundial. La gente desesperada, la gente quiere justicia en este mundo. Y la están buscando mal. Porque quieren justicia, pero sin arrepentimiento. Y para obtener justicia tengo que haber un arrepentimiento en mi vida, para que Dios me pueda justificar y sacarme de esa condición en la que estamos. Dios es el único que va a juzgar tanto. Dios juzgó tanto al pueblo de Israel, cuando le dijo que levantó espada, fueron justos, los justos y los impíos sometidos al pueblo de Babilonia. El rey de Babilonia llegó a Jerusalén, al poder a esa tierra, tomó todo. Pero ¿a quién libró Dios? Libró a Daniel. Daniel era justo. Daniel se merecía ir en esclavitud. La familia de Daniel y toda esta gente que eran justas merecían ir en esclavitud. Pero no, Dios los sometió. Y tanto Dios juzgó tanto al pueblo de Israel como al pueblo de Babilonia. Y a los dos los sometió al juicio. Pero Dios libertó ¿a quién? A Daniel. Libertó a sus amigos. Porque podemos ver que había gente justa que entraron también, pero solo Daniel y sus compañeros no se doblegaron. Supieron en quién estaba la confianza. Pusieron toda su confianza en Dios. Y así debe ser hoy en día nosotros, que a pesar de las calamidades que están en este mundo, que este mundo no va a mejorar jamás. Es mentira, este mundo ya no va a mejorar. Y nuestra mente se quiere aferrar a esa vida ficticia que va a mejorar. Y esto no va a mejorar. El corazón, vamos a ver la Escritura, porque la Escritura es la que enseña cómo está la condición hoy en día. Y lo podemos ver. Entonces, ¿por qué nos tenemos que preocupar de eso? Si ya está escrito. Lo que deberíamos de preocuparnos verdaderamente, si yo verdaderamente tengo el Espíritu de Dios. Si verdaderamente yo estoy siendo sellado para vida eterna. Si verdaderamente yo estoy creyendo en Jesús. Este es el llamado, el arrepentimiento, a creer en Él. A cambiar esa vida que nos está dando. Y nos está llevando a la destrucción. Mire lo que dice aquí en Ezequiel capítulo 33, versículo 10 y 20. Esto es lo que pasó en el pueblo de Israel. Mire lo que dice aquí.
en Ezequiel capítulo 33, versículo 10 en adelante. Dice la palabra: Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, ¿cómo dice? Oh casa de Israel. ¿Cómo hace el llamado Dios grandemente aquí? Volveos, volveos. Y dice el 12, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo, dice, la justicia del justo lo librará el día que se rebelare. ¿Cómo dice? No, dice, no lo librará el día que se rebelare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo, dice, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Entonces mi justicia, aunque yo me porte bien, no vale nada. Porque si yo llego a fallar, pequé, me perdí. Pero hay una justicia de alguien que sí vale. Y vale más que el oro. Y más que la plata. Y más que cualquier cosa valiosa que haya en este mundo. Que es la sangre de Cristo Jesús. Que esa es la que Él quiere derramar en nosotros. Esa es la que nos quiere sellar para la vida eterna. Pero el que no se deja sellar por la sangre de Cristo Jesús no puede ser librado. Porque nuestra justicia no nos puede ser eso. Dice el versículo 13 ahora, dice, cuando yo dijere al justo, de cierto, tú vivirás, y él confiado, mire qué cosa, en su justicia, hiciera iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y el pueblo de Israel se confió en eso. Porque el pueblo de Israel, porque como Dios lo escogió y lo hizo su pueblo, se confió verdaderamente. ¿Por qué? Porque Dios le hacía siempre un llamado que dejara qué. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué le dijo en los versículos anteriores que habíamos leído? Que dejara qué, sus ídolos. Porque ya habían sido escogidos por el Señor. Pero el Señor les dijo, dejen eso, suelten eso. Pero el pueblo de Dios, y vemos que este pueblo siempre se jactaba como el pueblo de Dios, y podían hacer y deshacer. Y no es así. Porque cuando les caía el juicio, Dios lo ponía con todo el peso. Porque ellos escogían ¿qué? Más la ira de Dios que el amor de Dios. Y por eso vemos en el Antiguo Testamento, y mucha gente recrimina esto. Dios es un Dios muy severo, pero es que no era Dios. El pueblo escogió eso. No fue Dios que quería eso para el pueblo. Y hoy día es lo mismo. Hoy día Dios le está haciendo el llamado a la gente. Hoy día hay un juicio. Hay 7 plagas para este mundo. Hay 7 plagas para esta generación. Y Dios no quiere las plagas para la humanidad. Dios se la tiene predestinada ¿a quién? Al sistema religioso político y a la bestia que habla en Apocalipsis. Pero Dios no quiere, que aquí mismo lo dice, Dios no quiere la muerte para el impío. Y ese tiempo va a ser duro, hermanos. Y la gente no quiere escuchar eso. De las 7 plagas que tiene ya destinadas, y esas no cambian. Esas están. Porque hay un juicio ya. La espada fue sacada, desenvainada. Está lista para dar ya. Pero Dios está haciendo el llamado. Dios está haciendo, volveos a mí. Deja esa vida en la que estás. No te dejes. Sal de ahí, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus abominaciones que están haciendo para Dios.
El mismo mensaje está en el pueblo de Israel, el mismo mensaje está hoy para hoy en día. Y Dios está haciendo el llamado, Ezequiel, a través del profeta Ezequiel, Dios le está haciendo el llamado en ese tiempo al pueblo de Israel. Hoy en día Dios le está haciendo el llamado a través del verdadero profeta que tenemos nosotros. El verdadero sacerdote que está intercediendo por nosotros hoy en día. La obra que Él está haciendo hoy en día por cada uno de nosotros. Y Él está haciendo ¿qué? El llamado. Dios Padre en este asunto no se mete porque Él ya entregó que el juicio a su Hijo. Lo vemos en Juan, en el capítulo, en Juan, el apóstol Juan explica eso. Que todo fue entregado al Señor Jesús. Vamos a terminar aquí la lectura para movernos ahora al Nuevo Testamento, porque estamos hablando ¿de quién? De Jesús. Jesús está también aquí en esta escritura, pero a través del profeta Ezequiel, que era el tipo del antitipo que se dio a cumplir en Jesucristo. Dice aquí, continuamos, dice en el 14, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, vio, primero al justo le dijo, en el 13 le dice, cuando yo dijere al justo, de cierto ¿qué? Al justo ¿qué? Va ¿qué? Vivir. Y el impío ¿qué va a hacer? ¿Qué? Morir. Entonces, cuál de los dos llamados quiero aceptar yo? Es un llamado bien para meditar. ¿Qué llamado el que quiero aceptar yo? ¿Quiero aceptar el llamado de los justos o quiero aceptar el llamado de los impíos? Porque uno tiene que vida y el otro tiene que muerte. Y yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Y este pacto siempre ha estado en él. Y yo te aconsejo que tomes ¿qué? La vida. Pero está en mí en tomar la decisión. Está en mí que yo suelte ¿qué? Esos ídolos. Está en mí que yo suelte esa vida, esas malas costumbres que me están llevando ¿qué? A la muerte. Y dice aquí en el 14, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y mire qué cosa tan bonita, y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío, mire qué cosa tan interesante, porque no solo es que convertirme, sino que esa conversión tiene que tener ¿qué? Fruto también. Porque no solo el Evangelio de Dios es bien claro y preciso. Dice, y si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo ¿qué? Iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Ahora yo tengo este pensamiento, conectarlo con alguien que verdaderamente sí lo comprendió. Y se llama Zaqueo. Jesús se le presentó y le dijo, hoy, ¿qué? Ceno en tu casa. Es el mismo llamado. Este pueblo siempre rechazó a Jesús. Jesús quiere cenar hoy con nosotros. Zaqueo lo entendió. Y vemos completamente estas palabras de este impío, porque Zaqueo era impío, era malo, era chiquito así. Pero su maldad era grande. Era verdaderamente el pueblo no lo quería. Era poderoso aún así. Pero él ¿qué hizo? Dice la escritura que él devolvió, dice, todo lo que había leído. Ese hombre fue restituido completamente, tanto por dentro y por fuera. Dio a expresar que verdaderamente en quien estaba la vida era en Jesús. Esos son ejemplos para nosotros. Que si en Zaqueo pudo Dios obrar y cumplir esto, porque el justo vemos que el pueblo de Dios fue justificado, pero prácticamente el pueblo de Israel se perdió, casi en todas esas generaciones se perdían. Pero en un impío hacer la obra, Dios tiene poder para restituir, y eso es lo que quiere hacer en nuestras vidas, restituir nuestras vidas. Pero tenemos que creer en ¿quién? En Jesús. Ahora si nos movemos para el libro de Juan. Y vamos a ir a Juan en el capítulo
7. ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer en nosotros? ¿Cuál fue esa obra que hizo en Zaqueo? Dice Juan, capítulo 7. Pero antes de ir a Juan, capítulo 7, yo quiero acá otra lectura que tengo aquí también. En Juan, capítulo 5, vamos al capítulo 5, y vamos a leer el versículo 19 en adelante. Porque Dios quiere que el impío no perezca, sino que tenga vida y la tenga en abundancia. Miren estos versículos claves que tiene aquí. Recordemos que también que Dios le dio el que, leímos también que le dijo al profeta, juzgarás, hombre tú, júzgalos tú. Dios le dio prácticamente en Ezequiel, le dijo, juzga tú al pueblo. Porque recordemos que Ezequiel es el tipo del antitipo del Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí en el versículo 19. Estamos ahí en Juan capítulo 5, versículo 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también que dice, el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre, que dice en el 22, porque el Padre a nadie ¿qué? Juzga. ¿Vio? El Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, ¿quién es el que va a juzgar? ¿En qué tiempo va a juzgar Jesús? Porque cuando Él estaba en la tierra, Él no vino a juzgar. Pues Él dijo, yo no vengo a juzgar. Hay alguien que juzga, que es la ley de Moisés. Pero Él vino a ¿qué? A juzgar, porque dice que vino a enjuiciar a quién, a Satanás. Pero cuando Él venga por segunda vez, Jesús no viene a dar la salvación. Porque Jesús ya la dio en la cruz. Jesús viene a enjuiciar. Y viene a darle a cada quien conforme a sus obras, sean buenas o sean malas. Y si Jesús, Él mismo, miren qué cosa tan bonita aquí lo que Él dice, porque estas son palabras de Él. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿y qué dice? Y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá ¿qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si aquel impío se convierte de su maldad y restituye todo lo que ha hecho, miren qué cosa tan interesante, restituir. Es un arrepentimiento genuino que está teniendo aquella persona. Si yo era adúltero, ¿qué tengo que dejar de hacer? Dejar de adulterar. ¿Estoy restituyendo mi vida? La empieza a restituir, ¿por qué? Porque ha creído ¿en quién? En el Hijo de Dios. Porque solo el creer en el Hijo de Dios hace que en nosotros cambiemos. Yo no puedo hacer por mis propias justicias guardar la ley. Si yo no oigo la palabra de Cristo y si yo no creo en Él. Al oírlo y al creer en Él, tengo vida y la tengo en abundancia. Desde ese momento empiezo a caminar con el Jesús y con el Señor Jesús, y como Él tiene la vida, pues yo voy a estar ¿qué? En vida. Miren lo que dice en Isaías, que el libro de Isaías también es otro libro de profecías que señala siempre al Señor Jesús. Yo le digo a mi esposa, yo no sé, pero yo no miro ni a Isaías, no miro ni a Daniel, no miro ni a David, no me enfoco en ellos, y yo miro siempre en la vida de ellos,
a Jesús. Veo a Jesús obrando, cómo obra y obró en esos hombres. Y miren qué cosa tan interesante este versículo, porque quien hace las obras en uno es Dios a través de Jesús. Miren lo que dice aquí. En Isaías capítulo 42, versículo 5. Y vamos poniendo atención aquí, porque aquí hay una palabra bien importante. Dice, así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que lo despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Dice, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella. Miren qué cosa, gente, da aliento y dice, y espíritu a los que por ella andan. Entonces la pregunta es, ¿qué cosa tan interesante dice aquí? Dice, el que da, dice, aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. En el Nuevo Testamento dice, tienen vida o tienen aliento, pero están muertos en sus placeres y sus pecados. Y vivimos, todavía respiramos. Porque de Él mana eso. Dios dio el aliento de vida. Cuando formó al hombre del barro, lo formó y le dio aliento de vida. Pero todavía no había puesto ¿qué? Su espíritu. Porque para que Dios coloque su espíritu en nosotros, tenemos que pasar ¿qué? Una prueba. Si verdaderamente queremos andar ¿qué? En sus caminos. Si verdaderamente aceptamos ese aliento y lo queremos vivir eternamente con Él. Por eso el Señor Jesucristo acá lo dice. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. En Isaías está la profecía, dice, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Ahora sí nos vamos a mover a Juan, porque estamos viendo ese espíritu que mora, dice, y espíritu a los que por ella andan. Porque puedo andar yo con vida y haciendo y deshaciendo. Pues lo vemos hoy en día, sí. Estamos en pecados. Pero va a llegar ¿qué? La muerte. Y ahí quedó. Pero los que quieren morar en ella, Dios que pone que su espíritu a los que le obedecen. Miren lo que dice en Juan, ahí mismo, en Juan capítulo 7, versículos 37 en adelante. Juan, el capítulo 7, versículo 7 en adelante. Dice la palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, ¿qué hace de nuevo? Un llamado. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice que la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, miren qué cosa interesante, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, ¿todo ese pueblo tenía aliento? ¿Estaban vivos? ¿Tienen aliento de vida? ¿Pero qué les hace falta para que se complemente bien eso? El Espíritu. Pablo lo expresa bien
es bien interesante cómo Pablo le dice a Timoteo, y vamos a ir a segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 22. El Señor Jesucristo esté, dice, con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Cuando nosotros estamos Timoteo tiene aliento de vida, tiene un espíritu, pero dice que el espíritu, ¿quién le dice al espíritu? El de Cristo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, esté con tu vida, esté con nuestro aliento de vida que se nos ha dado, que ha sido un don de Dios. El tener vida, aquella criatura que nace y esté respirando hoy en día, es un privilegio. Pero que ese privilegio de vida esté amarrado con ¿quién? Con Jesús. Para que permanezca, ¿para qué? Para siempre. Pero aquel aliento de vida, si no permanece con Jesús, va a desaparecer un día. Y nosotros no somos de los que retrocedemos. Volviendo así, como le digo, hablando siempre de ese espíritu y del aliento de vida que tiene el ser humano, trayéndolo hoy en día, el llamado que Jesús hace, porque también he aprendido otra cosa, porque en la palabra de Dios se repite mucho el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Se juegan mucho esas palabras, el Espíritu de Jehová. Hay muchas frases, entonces la gente puede tender a confundirse. Entonces, ¿qué espíritu verdaderamente yo tengo que adorar? Pero yo he llegado aquí a la conclusión, en lo que yo sigo aprendiendo y sigo indagando, que Dios le está diciendo a esta generación de hoy en día, a través de la carta de Timoteo en el capítulo 3, versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo le está escribiendo esta carta ¿a quién? A Timoteo. Y le está refiriendo que hacia el futuro, que en el postrero, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá, dice, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten ¿qué? A la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más delante, dice, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has, ¿qué dice? Seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado, dice, el Señor. Wow, de todas las libró el Señor, pero los azotes los recibió. Pero Él dice que los libró. ¿Quiere decir que podemos ser azotados? ¿Quiere decir que podemos tener pérdidas? Pero ¿nos va a librar el Señor? Nos va a librar. Por eso el cristiano debe de ser ¿qué? Valiente. Y necesitamos ¿qué? Un poder. Necesitamos un espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que
hacer en nosotros. Porque Pablo también lo dice, que el Señor, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino un espíritu ¿de qué? De valentía, para enfrentar todos estos problemas. Y es difícil pasar por el fuego. El pasar por el fuego, nadie quiere pasar por el fuego. Pero a veces el pasar por el fuego al verdadero oro lo purifica. Y entre más pasa, entre más alta está la temperatura, ese oro va a brillar ¿qué? Más. Entre más fuerte sea la persecución, entre más fuerte sea los golpes y los azotes que vengan, más vamos a ser ¿qué? Pulidos en el Señor. Y miren que dice diciendo aquí, dice, y también todos los que quieren, miren qué cosas, vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Podemos vivir piadosamente en el Señor Jesucristo, podemos vivir esa vida santa, pero para vivir esa vida santa tenemos que pasar ¿qué? Persecución, porque este mundo los va a aborrecer. Si aborrecieron al Señor Jesucristo, ¿qué no le hicieron? Y dice, si a mí me lo hicieron, a ustedes también se lo van a hacer. Pero pronto va a ser ¿qué? Porque la espada está ¿qué? Desenvainada. El juicio está dado para este mundo. Pronto veremos que la gloria de Dios reflejarse en el cielo. Pronto Cristo Jesús vendrá a poner ¿qué? Fin a todo este sufrimiento. Pero dice, miren el 13, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero, ¿qué dice? Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Yo me puedo saber toda la Biblia, pero si yo no tengo la fe en Cristo Jesús, no me sirve. Pero va todo en conjunto. Necesito que las sagradas escrituras, que las que me enseñan de quién, de Cristo Jesús, son las que me persuaden, que me aparte de qué, del mal. Y mire qué cosa dice aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a Dios, mire qué cosa interesante, a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿cómo yo voy a predicar la palabra de Dios? ¿Qué método tengo que utilizar? Las escrituras. Yo quiero reprender a alguien. ¿Cómo lo voy a reprender? Con las escrituras, con paciencia. Porque aquí lo dice, ¿vio? Con paciencia y doctrina. Y entonces cuando yo le enseño las escrituras, ¿lo llevo a quién? Al Señor Jesucristo. Pero si yo no conozco las escrituras, ¿qué va a salir de mi boca? Va a salir un juicio de qué? Van a salir palabras de juicio, enjuiciando a aquellas personas, juzgándolas. Y el único que juzga es Cristo Jesús. Y hace el llamado, porque Jesús no juzga. Primero les hace que volveos, arrepentidos. Porque el juicio, recordemos, el juicio ya está dado. La sentencia está dada. Las 7 plagas para este mundo están dadas. Y si usted quiere investigar las 7, váyase a Apocalipsis y léalas. Que da temor. Eso, como dice, ¿acuerdan que cuando leímos en Ezequiel ahorita que se envainaron y dice, esto no es para alegrarse? Cuando usted estudia la sentencia que está dada a este mundo, y usted lee esas 7 plagas y usted indaga ahí, en uno nace temor. No es para alegrarse, esa situación no es para alegrarse. Pero eso ya está dado, se va a dar. Pero lo que está haciendo el llamado es que arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y Dios quiere que prepararnos para toda ¿qué? Buena obra. Dios quiere que nosotros tengamos que
vida. Dios quiere que en nosotros, Dios quiere hacer el hacer y el querer por su propia buena voluntad. Dios quiere reposar su espíritu en nosotros, porque solo el Espíritu de Dios es que lo va a impulsar a ¿qué? A hacer las buenas obras. Porque en nosotros nada bueno hay. Nada bueno hay. Y eso es lo que Dios, y Pablo lo explica. Miren aquí mismo en segunda de Timoteo, ahí mismo en la de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice, por lo cual dice, te aconsejo, mire qué cosa tan bonita, por lo cual estamos ahí, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estoy en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y sabemos que cuando los discípulos imponían las manos, ¿qué surgía? ¿Había qué? ¿El derramamiento de qué? Del Espíritu Santo en aquellas personas. Y dice aquí, miren cómo está interesante, que está en ti, dice, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esas tres cosas el ser humano necesita. Necesita poder, necesita amor y necesita tener dominio propio. Dice ahora el 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, ¿en quién? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿A quién tenemos que nosotros estar? ¿Creer en quién? En Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús está ¿qué? La vida. Cristo Jesús es el Espíritu de Dios. Cristo quiere morar ¿quién? En nosotros. Y así lo dice Pablo también aquí. Con esto voy con la conclusión aquí. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzaron madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para que nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Yo eso siempre me he preguntado, ¿qué tal si estas personas hubiesen aceptado verdaderamente? ¿Qué hubiese pasado? Pero como no sucedió eso, entonces no sigo indagando ahí, sino ya veo que lo que está escrito, prescrito desde antes de nuestra creación. Sigue diciendo, miren cosa, sigue aquí. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué dice? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y dice que el Señor Jesucristo escudriña, ¿qué? Y es bien interesante este pensamiento aquí porque se me vino a mí el pensamiento. Hay un ejemplo muy bonito en la pareja, en el matrimonio. El hombre y la mujer se conocen y pareciera que el hombre, que más que todo la mujer, le leyera el pensamiento al hombre. Pareciera que la mujer escudriña el corazón del pensamiento del hombre. Y el hombre quizás puede ser que la mujer dice, sucede algo y dice, este va a actuar así, porque lo conoce. Y el único que conoce y que salió de él es el Señor Jesucristo, que conoce que los pensamientos de Dios son uno solo en pensamiento. Y Pedro lo dice que el que escudriña los corazones y el que lo sabe todo es el Espíritu de Cristo. Nosotros necesitamos en nuestra vida que Dios derrame su Espíritu sobre nosotros. Pero para que Dios derrame su Espíritu en nosotros, tenemos nosotros que hacer una cosa, porque Dios no la va a hacer por nosotros. Lo mismo que le pidió al pueblo de Israel cuando lo sacó. ¿Qué le dijo? Saquen todo lo que está delante de ustedes. Boten todos los ídolos. No practiquen más esa vida. Y empiecen a practicar la vida que yo os doy. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios hoy derrame su Espíritu sobre nosotros. Que Dios nos dé ese poder, nos dé amor y que nos dé dominio propio para yo no practicar más que la vida en la que yo estoy. Y para yo dejar esa vida, necesito que alguien me enseñe. Necesito que Dios me enseñe a mí, que envíe el Espíritu de Cristo en mi vida para que me prepare para toda buena obra. Que cuando yo vaya a abrir las Escrituras, que yo vea a quién, únicamente a quién, a Cristo Jesús, que Él es el que me está enseñando y que me quiere redarguir, me quiere corregir, me quiere preparar para toda buena obra. El fin está dado. El tiempo ya se va a cumplir. El juicio está. 7 plagas. ¿Vida o muerte? La pregunta es, ¿qué vas a escoger? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Señor, te damos gracias, porque tu amor es grande, Señor. Señor, danos la fuerza, porque nosotros no podemos, somos débiles. Para desvaciar todo, Señor, echarlo todo en una bolsa, todo lo que no sirve, Señor, y echarlo a la basura. Y para que usted pueda que en nosotros colocar su Espíritu, para que podamos predicar a Cristo Jesús, enseñárselo a otro y de contarle las buenas nuevas y decirle arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ese reino es Cristo Jesús. Jesús nos está haciendo volveos a mí, que yo os quiero dar vida. Yo quiero que el aliento que yo les he dado, porque es un don, Señor, es un regalo que tú nos has dado, el respirar hoy. Aún en que estemos enfermos, pero estamos respirando. Aún así estemos en la desgracia, pero estamos respirando. Pero usted quiere que esa vida se acerque a la de Él, para que viva eternamente con Él. Ayúdanos, Señor, a permanecer más en tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla, Señor, y a esforzarnos cada día, Señor, para poder comprender las buenas nuevas que usted ha escrito aquí. Y desde Génesis hasta el Apocalipsis, vemos tu gran amor, vemos tu imagen reflejada en Cristo Jesús. Bendícenos grandemente, Señor. Bendice al que va a escuchar este mensaje y que medite más en lo que usted ha hecho y en lo que quiere hacer en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.